millonario decide visitar un orfanato en Navidad para entregar regalos y queda en shock al ver a una niña idéntica a su exnovia fallecida. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. La ciudad estaba cubierta de luces y un frío característico de la víspera de Navidad. Desde lo alto de su departamento, Miguel Martínez observaba el movimiento caótico de las calles. Las personas llevaban bolsas de regalos y sonrisas ansiosas. Para él, esa era solo otra época del año en la que la gente se entregaba a la futilidad. La Navidad no era más que una artimaña comercial, y él despreciaba la ingenuidad de quienes creían lo contrario. Mientras tomaba un café, la chimenea encendida detrás de él reflejaba sombras en las paredes modernas y frías de su casa. Cada detalle del ambiente exudaba lujo, desde el suelo de mármol hasta el gigantesco panel de vidrio que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Era el retrato de alguien que había alcanzado todo lo que siempre quiso, al menos todo lo que él creía querer. «Miguel, ¿tienes un minuto?», preguntó Ana, su asistente personal, entrando a la sala con pasos rápidos, sosteniendo una tablet. «Rápido, tengo una reunión en 20 minutos». Miguel ni siquiera levantó la vista. «En realidad, es sobre eso. Tu imagen pública necesita un refuerzo. Un gesto generoso en Navidad puede ser útil. Algo que muestre al público que te importa la comunidad». Miguel resopló, impaciente. Sabía que era una jugada de relaciones públicas, pero la idea de perder su tiempo con caridad le parecía un insulto. «¿Qué exactamente sugieres?» «Hay un evento benéfico esta tarde en un orfanato. Están necesitando donaciones y voluntarios para distribuir regalos a los niños. Piensa en ello como una inversión en tu reputación». Durante unos segundos, el silencio llenó la sala. Miguel evaluó la propuesta con la mirada crítica que reservaba para negocios multimillonarios. Finalmente se levantó de la silla. «Que así sea. Pero que esto no tome más de una hora». Horas después, el carro negro de Miguel estacionó frente a un modesto orfanato en el centro de la ciudad. El contraste entre su presencia y el lugar era evidente. Niños corrían por el patio con ropas sencillas, mientras él bajaba de un carro de lujo, impecablemente vestido con un traje italiano. El interior del orfanato tenía una energía vibrante, decorado con adornos navideños sencillos, pero llenos de cariño. Miguel mantuvo su expresión reservada mientras entregaba regalos a los niños, acompañado de miradas curiosas y agradecidas. Desempeñaba el papel esperado, pero sin una conexión genuina. Fue entonces cuando la vio. Lucía. Sentada en una esquina de la sala, ella sostenía un libro con manos pequeñas, ajena a la agitación a su alrededor. Sus cabellos castaños enmarcaban un rostro delicado, y sus ojos, grandes y expresivos, parecían contener un mundo de emociones. Cuando levantó la mirada y encontró la de Miguel, algo en él cambió. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Miguel vio no solo a una niña, sino el reflejo de Mariana. Era como si estuviera mirando al pasado, a un fantasma que él creía haber dejado atrás. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él, con la voz más baja de lo que esperaba. «Lucía, señor», respondió ella con una voz dulce pero llena de firmeza. La madurez en los ojos de la niña era desconcertante. Miguel sintió una punzada en el pecho, una mezcla de curiosidad y algo que él no podía identificar. «¿Te gusta leer?». Se agachó para estar a la altura de ella, un gesto raro en su siempre altiva postura. Lucía asintió, mostrando el libro en sus manos. «Es sobre estrellas. Me gustan las cosas que brillan en la oscuridad». El comentario inocente lo desarmó. Miguel se quedó sin palabras por unos segundos. Cuando una asistente del orfanato se acercó para hablar con él, la conexión se rompió.
Pero Miguel no pudo quitarle los ojos de encima a Lucía. Algo en ella despertaba recuerdos que él había enterrado. Al salir del orfanato, el rostro de Lucía seguía grabado en su mente. Dentro del carro, cerró los ojos, intentando disipar la sensación. Pero en su lugar, destellos del pasado inundaron su mente. La sonrisa de Mariana, los momentos en que él eligió el trabajo en lugar de ella, el final abrupto y doloroso. En el fondo, él sabía que aquella niña no era solo una coincidencia, y por primera vez en años sintió que necesitaba respuestas. Los días que siguieron a la visita al orfanato amanecieron grises, reflejando el estado de ánimo de Miguel Martínez. Estaba sentado en su amplia sala de reuniones, pero su mente estaba distante. Mientras sus ejecutivos discutían estrategias para el próximo trimestre, destellos del rostro de Lucía volvían a su mente como una ola incesante. «Miguel, ¿qué opinas?», preguntó uno de los directores, interrumpiendo el incómodo silencio en la sala. «Discútanlo entre ustedes. No tengo tiempo para esto ahora». La respuesta fue seca, sorprendiendo a los presentes. De vuelta a la oficina, Miguel cerró la puerta y llamó a Ana. «Necesito que contrates a un detective privado. Confío en que sabrás encontrar a alguien competente». Ana dudó por un segundo, sorprendida por la solicitud. ¿Alguna especificación sobre lo que debe investigar? Simplemente encuentra a alguien. Daré las instrucciones directamente. Pocas horas después, Miguel se encontró con el detective en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Le entregó al hombre una descripción detallada de Lucía y le pidió que investigara todo sobre su historia, su pasado y cómo había llegado al orfanato. Mientras esperaba las primeras informaciones, Miguel fue asaltado por recuerdos que hacía mucho tiempo había intentado enterrar. Su mente lo transportó a años atrás, a los momentos con Mariana. Mariana era el opuesto de Miguel, cálida, espontánea y llena de vida. Él recordaba con nitidez cómo ella solía llenar los espacios vacíos de su vida con risas y afecto. Pero, incluso en medio de la pasión que sentía por ella, Miguel nunca supo equilibrar sus ambiciones y la relación. Los dos tuvieron intensas peleas. Mariana quería construir un futuro juntos, mientras Miguel se perdía en contratos, reuniones y viajes interminables. «Miguel, no puedo seguir así», ella dijo una noche, con lágrimas en los ojos, mientras él escribía algo en el celular, aparentemente ajeno a su dolor. «No dramatices, Mariana. Sabes que todo esto es para nuestro futuro». Pero él nunca se dio cuenta de que, mientras trabajaba incansablemente por un futuro distante, Mariana solo deseaba un presente con él. De vuelta al presente, Miguel abrió un cajón en su oficina y encontró una caja de madera donde guardaba algunos recuerdos antiguos. Entre los objetos había una foto de Mariana sonriendo en un parque. No sabía por qué aún la guardaba. Tal vez era un recordatorio silencioso de lo que había perdido. El detective regresó con las primeras informaciones 2 días después. En un informe breve, explicó que Lucía había sido entregada al orfanato a un bebé, sin documentos que indicaran parientes cercanos. Aparentemente, su madre había fallecido poco después del nacimiento y nadie apareció para reclamar a la niña. Miguel leyó la información varias veces, intentando asimilar lo que eso significaba. La línea de tiempo empezaba a tener sentido de una manera perturbadora. Miró nuevamente la foto de Mariana en sus manos y sintió algo nuevo, una mezcla de arrepentimiento y esperanza. En el fondo, sabía que la conexión que sintió al ver a Lucía no podía ser ignorada. Aunque parecía imposible, la idea de que esa niña pudiera ser su hija comenzó a dominar sus pensamientos. Necesitaba respuestas, y esta vez no era algo que pudiera delegar a nadie.
Miguel colocó la foto de Mariana sobre la mesa y, con la mente llena de preguntas, decidió que era hora de enfrentar lo que el destino había puesto en su camino. Miguel estaba de pie junto a la ventana de su oficina, mirando el horizonte de la ciudad mientras los rayos del sol cortaban las nubes. El teléfono sonó sobre su escritorio, interrumpiendo el torbellino de pensamientos que lo consumían. Era el detective. «Tengo novedades, señor Martínez. Es sobre la niña». «Hable». Miguel respondió de forma seca, su tono una mezcla de ansiedad e impaciencia. La madre de Lucía falleció poco después del parto, víctima de una complicación grave. No hay registros de parientes cercanos que pudieran reclamarla. La niña fue entregada al orfanato con apenas unos meses de vida. «¿El nombre de la madre?», preguntó Miguel, intentando mantener la voz firme, aunque su corazón se aceleraba. «Mariana García». El nombre parecía resonar en la mente de Miguel, como un puñetazo en el estómago. Sintió el peso de cada palabra del detective, como si confirmaran algo que él ya sabía, pero se negaba a aceptar. «Gracias. Por ahora es todo». Él colgó antes de que el detective pudiera continuar. Miguel se sentó en su sillón de cuero y miró la foto de Mariana que aún estaba sobre su escritorio. La línea de tiempo coincidía perfectamente con el fin de su relación. Mariana lo había dejado abruptamente, sin explicaciones detalladas, solo diciendo que no podía continuar más. En ese momento, él había interpretado eso como un acto de renuncia, pero ahora percibía que había mucho más en esa despedida. Decidido a obtener más respuestas, Miguel tomó las llaves del carro y condujo hasta el orfanato. Su llegada inesperada causó un alboroto. La directora, una mujer simpática y de habla suave llamada Doña Carmen, lo recibió en su oficina, curiosa por la visita. «Señor Martínez, qué sorpresa verlo nuevamente. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito conversar sobre Lucía». Fue directo, la intensidad en su mirada dejando clara la seriedad del asunto. Doña Carmen levantó las cejas, pero asintió. «Claro. ¿Qué desea saber?» «Todo. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo llegó aquí? Cualquier detalle que pueda ayudarme a entender». Doña Carmen dudó por un momento, pareciendo pesar sus palabras. «La historia de Lucía no es inusual en lugares como este. Su madre, Mariana, falleció poco después del parto. No había nadie listado como pariente cercano, así que la niña fue enviada al orfanato. Desde entonces ha crecido aquí, convirtiéndose en una niña adorable y muy especial». El nombre, Mariana, sonó como una campana en los oídos de Miguel. Se inclinó hacia adelante, intentando controlar la ola de emociones que amenazaba con desbordarse. Dijo: «¿Mariana? ¿Sabe algo más sobre ella?» «No mucho. Sabemos que vino de otra ciudad, pero no tenemos información detallada sobre su vida anterior. Solo que parecía ser una persona muy determinada, incluso enfrentando dificultades». La directora hizo una pausa, observando a Miguel con curiosidad. «¿Hay algo específico que le preocupa, señor Martínez?» Miguel negó con la cabeza, intentando componer su expresión. «No, solo quiero entender más sobre la historia de Lucía». La conversación continuó por unos minutos más, pero Miguel sabía que había algo que solo él podría descubrir. La similitud de Lucía con Mariana, los fragmentos del pasado que comenzaban a alinearse como piezas de un rompecabezas. Todo apuntaba a una verdad que ya no podía ignorar. Al salir del orfanato, miró el cielo nublado, sintiéndose al borde de un abismo. Por primera vez en años, Miguel se dio cuenta de que tal vez estaba a punto de enfrentar las consecuencias de decisiones que creía haber dejado atrás. La conexión entre él, Mariana y Lucía se volvía cada vez más imposible de ignorar. Sabía que había más por descubrir y, con eso, tomó la decisión de buscar la verdad completa, cueste lo que cueste.
Miguel Martínez estaba sentado en su oficina, mirando el teléfono fijo en su escritorio como si fuera un objeto extraño. La decisión de avanzar con la prueba de ADN había sido tomada, pero aún sentía el peso de la incertidumbre. Parte de él resistía enfrentarse a lo que ese examen podría confirmar, pero otra parte sabía que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, se puso en contacto con un laboratorio de renombre, solicitando el procedimiento con absoluta discreción. El proceso requería una muestra de Lucía, lo que significaba que Miguel necesitaba encontrar una forma de obtenerla sin revelar sus intenciones. La idea lo molestaba, pero estaba decidido. Al día siguiente, Miguel regresó al orfanato. Lucía estaba jugando con otras niñas en el patio, pero al verlo, corrió hacia él con una alegría inesperada. «¡Regresaste!», dijo ella sonriendo, con los ojos brillando. Miguel fue tomado por una mezcla de sorpresa y satisfacción. No estaba acostumbrado a ser recibido con tanto entusiasmo. «Pensé que podría traerte algo», dijo, entregándole una pequeña caja con un libro. «¡Un libro sobre estrellas!», exclamó Lucía al abrir el paquete. «¿Cómo supiste que me gusta eso?». «Me lo dijiste la última vez». La niña sonrió, sentándose en el suelo para comenzar a hojear las páginas, completamente absorta. Miguel aprovechó la oportunidad para observarla más de cerca. Había algo en la forma en que fruncía el ceño, en la intensidad con que miraba las palabras, que recordaba a Mariana de manera desconcertante. «Lucía, ¿puedo tomar un mechón de tu cabello?», preguntó de repente, tratando de sonar casual. «¿Por qué?». Ella lo miró, curiosa. «Es un juego, algo sobre descubrir más sobre las estrellas». Sin dudarlo, ella arrancó un mechón de cabello y se lo entregó a Miguel, riendo. Él aceptó la muestra, tratando de disimular la tensión que sentía. Durante los días siguientes, Miguel encontró excusas para visitar el orfanato. Pasaba tiempo con Lucía, leyéndole o simplemente escuchando sus historias sobre la vida en el orfanato. La niña era perspicaz, con una inteligencia que lo impresionaba. «¿En qué trabajas?», preguntó Lucía en un momento de curiosidad. «Negocios», respondió Miguel, sin entrar en detalles. «Debe ser aburrido», replicó ella, con una expresión pensativa. La risa que escapó de Miguel lo sorprendió. Era una ligereza que no sentía desde hacía años. Lucía era directa y genuina, cualidades que parecían cortar a través de la fachada fría que él había construido a lo largo de los años. Más que eso, ella despertaba en él sentimientos que no lograba nombrar completamente. Era como si cada interacción reforzara la idea de que él debería haber estado allí para ella desde el principio. El resultado de la prueba llegó en una mañana lluviosa. Miguel estaba en casa sentado en su oficina, con el sobre del laboratorio delante de sí. Dudó varios minutos antes de abrirlo. Cuando finalmente leyó el informe, su corazón se disparó. Resultado: compatibilidad confirmada. Miguel cerró los ojos, sintiendo una ola abrumadora de emociones. Era el padre biológico de Lucía. El peso de la verdad lo golpeó como un tsunami. Pensó en Mariana y en la decisión que ella había tomado de alejarse, en la infancia que Lucía había pasado sin él. La culpa lo consumió, pero junto con ella vino una nueva determinación. Miguel sabía que a partir de ese momento su vida nunca volvería a ser la misma. Lucía era su hija, y él haría todo lo posible para reparar los errores del pasado. Miguel pasó los días siguientes en una especie de torpor. El peso de la revelación de que Lucía era su hija lo consumía, trayendo consigo una avalancha de memorias y arrepentimientos. Cada momento que pasaba con ella en el orfanato ahora parecía una oportunidad desperdiciada del pasado, un recuerdo de todo lo que había negligenciado por su obsesión con el trabajo. Esa noche, solo en su departamento,
Miguel se vio mirando la foto de Mariana una vez más. Sus ojos fijos en su sonrisa parecían exigir una respuesta que aún no sabía dar. Después de un largo silencio, Miguel tomó las llaves de su carro y decidió hacer algo que había estado posponiendo durante años: revisitar la casa donde vivió con Mariana. La antigua casa estaba en un barrio tranquilo, alejado del centro de la ciudad. Miguel no había puesto los pies allí desde el día en que Mariana lo dejó. Al abrir la puerta, fue como si una cápsula del tiempo se desplegara ante él. El aire olía a polvo y nostalgia, y los muebles permanecían casi en el mismo lugar donde los había dejado. Caminó lentamente por el espacio, tocando los objetos que parecían guardar fragmentos de su antigua vida. En la esquina de la sala, un piano que a Mariana le encantaba tocar. En la estantería, libros de poesía que ella insistía en leerle, incluso cuando él decía estar demasiado ocupado. Subiendo las escaleras, Miguel entró en la antigua habitación de la pareja. La cama aún estaba allí, el colchón cubierto por una sábana amarillenta por el tiempo. En la mesita de noche, algo llamó su atención: una pequeña caja de madera con un sobre encima. Tomó el sobre, reconociendo de inmediato la elegante caligrafía de Mariana. Para Miguel. Miguel se sentó al borde de la cama y abrió la carta con manos temblorosas. El papel estaba ligeramente amarillento, pero las palabras escritas en él parecían aún vivas. Miguel, si estás leyendo esto, quizás finalmente hayas encontrado un momento para mirar atrás. No escribo para acusarte ni para reabrir heridas, sino para intentar explicar la elección que hice. Te amé más de lo que imaginé ser posible amar a alguien, pero el hombre que amaba comenzó a desaparecer, reemplazado por alguien que veía el trabajo como lo único que importaba. Intenté luchar, pero me di cuenta de que estaba luchando sola. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi corazón se dividió entre la alegría y el miedo. Alegría por saber que un pedazo de nosotros continuaría vivo, pero miedo porque no quería que nuestra hija creciera sintiendo la ausencia emocional que ya comenzaba a sentir. No tenía cómo competir con tus sueños de éxito, entonces elegí partir. No porque no te amara, sino porque amaba a nuestra hija lo suficiente como para saber que ella merecía más de lo que yo estaba recibiendo. Espero que me perdones algún día, y espero que si alguna vez descubres sobre ella, encuentres en tu corazón el amor que siempre estuvo ahí, pero que tal vez haya sido enterrado por el peso de tus ambiciones. Con amor, Mariana. Miguel sostuvo la carta contra el pecho, sus ojos fijos en un punto vacío de la habitación. Las palabras de Mariana lo devastaron. Casi podía oír su voz en su mente, esa mezcla de dulzura y fuerza que siempre lo desarmaba. El arrepentimiento lo consumía. Vio, con una claridad dolorosa, cómo sus elecciones habían alejado a Mariana, cómo nunca estuvo allí para la hija que ahora sabía que existía. Pero junto con el dolor, vino algo nuevo. Una determinación silenciosa. Miguel miró el sobre vacío en sus manos y sintió como si Mariana estuviera, de alguna manera, confiándole hacer lo correcto. No podía cambiar el pasado, pero podía moldear el futuro. Al salir de la casa, Miguel hizo una promesa consigo mismo. Honraría la memoria de Mariana y, sobre todo, sería el padre que Lucía merecía, incluso si necesitaba reconstruir todo desde cero. El fantasma de su pasado aún lo perseguía, pero ahora tenía un propósito, una nueva oportunidad de redención. Miguel estaba parado frente al orfanato, con el corazón pesado y los pensamientos en torbellino. La carta de Mariana aún estaba en su mente, cada palabra resonando como un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podría ganar. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido. Era hora de enfrentar su mayor desafío, asumir la paternidad de Lucía y construir un nuevo futuro a su lado.
Dentro del orfanato, Lucía estaba sentada en la misma silla en la que Miguel la había visto por primera vez. Estaba leyendo otro libro sobre estrellas, completamente sumergida en las páginas. Cuando lo vio, su rostro se iluminó. «¡Volviste de nuevo!», exclamó ella, dejando el libro y corriendo para abrazarlo. Miguel sintió el calor del gesto y, por un instante, la armadura que había llevado años pareció resquebrajarse. Se arrodilló para estar a la altura de ella y sonrió. «Lucía, necesito hablar contigo». Llevó a la niña a una sala tranquila y explicó, con cuidado, que había descubierto que él era su padre. La mirada de Lucía pasó de la curiosidad a la sorpresa y finalmente a una expresión de cautela. «¿Tú eres mi padre?», preguntó ella, con la voz baja, como si estuviera probando las palabras. «Sí, y sé que es mucho para que lo proceses ahora, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. No me voy a ningún lado». Hubo un largo silencio. Entonces, para sorpresa de Miguel, Lucía lo abrazó. «Siempre quise saber quién era mi padre». El gesto fue un primer paso, pero Miguel sabía que el camino sería largo. Los primeros días fueron difíciles. Lucía, aunque emocionada, extrañaba la transición. La mansión de Miguel, con sus amplios y lujosos corredores, era un mundo completamente diferente del acogedor orfanato donde había vivido por tanto tiempo. Miguel, por su parte, se dio cuenta de que ser padre iba mucho más allá del gesto inicial de traer a Lucía a su casa. Necesitaba estar presente de una manera que nunca había estado para nadie antes. Aprendió a ayudarla con las tareas escolares, a escuchar sus historias e incluso a cocinar recetas simples que le gustaban. Pero no todo era fácil. En una noche, Lucía miró a Miguel con los ojos mareados y preguntó, «¿Por qué no estabas allí antes?». La pregunta lo golpeó como un cuchillo. Se sentó a su lado y con sinceridad respondió, «No sabía que existías, Lucía, pero eso no cambia el hecho de que debería haber sido diferente, debería haber sido el tipo de persona que estaría aquí para ti desde el principio». «¿Pero ahora estás aquí?», preguntó ella, con una vulnerabilidad que partió su corazón. «Ahora estoy aquí y siempre lo estaré». Inspirado por la memoria de Mariana y por la propia experiencia de ver a tantas niñas como Lucía crecer sin una familia, Miguel tomó una decisión transformadora. Fundaría una institución para ayudar a niños huérfanos. La Fundación Mariana García nació como un proyecto ambicioso, pero profundamente personal. La idea era crear un espacio que ofreciera no solo refugio, sino también educación, apoyo emocional y oportunidades para que niños en situaciones difíciles tuvieran un futuro prometedor. Miguel involucró a Lucía en el proyecto, preguntándole su opinión sobre las ideas y llevándola en visitas a los lugares donde la fundación comenzaría a operar. Se dio cuenta de que más que un gesto simbólico, la fundación era una forma de que Lucía sintiera que la memoria de su madre seguía viva. Con el paso de los meses, Miguel comenzó a transformarse. Se alejó de su obsesión por los negocios, delegando responsabilidades y enfocándose en su nueva vida con Lucía. Su mansión, antes símbolo de frialdad y aislamiento, se convirtió en un hogar acogedor. El cuarto de Lucía fue decorado con las estrellas que tanto amaba y las paredes ganaron colores vibrantes. La casa se llenó de risas, libros esparcidos y juguetes que rompían la monotonía de un lugar antes tan impecable como vacío. A pesar de los desafíos, Miguel sentía que estaba en el camino correcto. No podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro para Lucía y para tantas otras niñas que necesitaban ayuda. Una noche, mientras él y Lucía observaban las estrellas desde el jardín, ella tomó su mano y dijo, «A mamá le habría gustado esto, ¿verdad?».
Miguel tragó saliva, sintiendo el peso de la pregunta. Sí, le habría gustado. Ella siempre quiso que las personas a nuestro alrededor fueran felices. Lucía sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Por primera vez en muchos años, Miguel sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Había reconstruido no solo su vida, sino también su visión del mundo. Y sobre todo, estaba aprendiendo a ser el padre que Lucía merecía. El tiempo pasó, y la relación entre Miguel y Lucía crecía cada día, como un árbol que finalmente encontraba raíces sólidas para fortalecerse. Lucía ya no era más una presencia tímida en la vida de Miguel. Ahora formaba parte de su rutina, de sus pensamientos y sobre todo de su corazón. Las mañanas se llenaban con conversaciones sobre los sueños de Lucía, ser astrónoma y explorar las estrellas que tanto amaba. Por la noche leían juntos libros sobre el universo, un ritual que se convirtió en una de las partes más preciosas de su día. Miguel, que antes vivía atrapado en la rigidez de los números y contratos, se vio encantado por la imaginación de su hija y la simplicidad de la felicidad que ella traía. Finalmente, llegó el gran día, la inauguración de la Fundación Mariana García. El evento se realizó en un amplio salón de vidrio y acero, decorado con fotos de niños que serían beneficiados por el proyecto. En el centro del escenario, una placa dorada con el nombre de la fundación brillaba, reflejando el esfuerzo y la transformación que habían culminado en ese momento. Miguel, usando un traje simple pero elegante, estaba visiblemente emocionado. A su lado, Lucía sostenía su mano con un vestido azul claro y una sonrisa que iluminaba el ambiente. Para ella, la ocasión no era solo una celebración, sino también un homenaje a la madre que nunca conoció. Cuando Miguel subió al escenario para discursar, el silencio en el salón era absoluto. Respiró hondo y comenzó, su voz firme, pero cargada de emoción. Hoy es un día especial, no solo para mí, sino para todos los niños que tendrán la oportunidad de soñar, crecer y encontrar un hogar gracias a la Fundación Mariana García. Hizo una pausa, sus ojos volviéndose hacia Lucía. Hace unos meses, mi vida cambió de una manera que jamás podría imaginar. Conocí a mi hija Lucía y me di cuenta de que el mayor error de mi vida fue no entender, en el pasado, el valor de las personas que me amaban. Esta fundación no es solo un gesto de reparación, sino una promesa de que haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar a quienes más lo necesitan. Miguel miró a la audiencia, compuesta por inversionistas, amigos y niños del orfanato. Pero por un instante, parecía que estaba hablando directamente con Mariana. Mariana fue la persona más generosa y bondadosa que conocí. Ella me enseñó el significado del amor, incluso cuando yo no era capaz de entenderlo. Esta fundación es un reflejo de su legado, y espero que podamos hacer por estos niños lo que yo fallé en hacer por mi propia familia durante tanto tiempo. El salón estalló en aplausos, pero Miguel solo tenía ojos para Lucía, quien lo abrazó fuerte cuando descendió del escenario. En los meses siguientes, la fundación comenzó a operar a plena capacidad. El equipo fue cuidadosamente seleccionado, y los primeros proyectos incluían casas de acogida, programas educativos y acceso a terapia para niños en situación de vulnerabilidad. Miguel se aseguró de visitar regularmente cada lugar, llevando a Lucía consigo para participar en el trabajo. Quería que ella entendiera que el legado de Mariana no era solo una idea abstracta, sino una acción viva y palpable. En una noche tranquila, mientras Miguel y Lucía observaban las estrellas en el jardín, ella rompió el silencio con una pregunta. «Papi, ¿crees que mamá nos está mirando ahora?» Miguel sonrió y miró al cielo. «Creo que sí, y creo que ella está muy orgullosa». Lucía sonrió y volvió a mirar las estrellas. El corazón de Miguel estaba lleno. Por primera vez se sentía completo.
La ausencia de Mariana aún dolía, pero era un dolor diferente ahora, un dolor que venía acompañado de gratitud por todo lo que ella había dejado. Miró a Lucía, que ahora era la personificación de todo lo que había negligenciado en el pasado, y se prometió a sí mismo que nunca más dejaría de dar prioridad a las personas que amaba. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que su verdadera riqueza nunca estuvo en sus negocios o propiedades, sino en el amor que finalmente aprendió a valorar. Con Lucía a su lado, sabía que el futuro sería brillante, tan brillante como las estrellas que tanto amaba, y mientras sostenía la mano de su hija, Miguel susurró para sí mismo: «Voy a honrar el amor que perdí y el amor que encontré, siempre». El cielo parecía más claro esa noche, como si el universo estuviera conspirando para dar su bendición a un hombre que finalmente había encontrado su propósito. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.